¿Os acordáis de la caja libro que me mandaron desde Craftspire? Pues mirad qué bonita la hemos dejado. Ahora ya podemos guardar en ella todo lo que queramos. Y por dentro también la hemos dejado bonita, porque le hemos quitado lo que traía por dentro, pero lo hemos forrado. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos allá. Vamos a utilizar esta pasta de modelar blanca para intentar hacer estos engranajes. No sé qué tal van a quedar, porque sí que es cierto que estos engranajes son como muy finos, entonces no sé qué tal se me va a dar, pero vamos a intentarlo. Me gusta mucho esta pasta de modelar porque me permite hacer las formas con mucha facilidad, no mancha, y además luego las formas que deja son un poco flexibles, con lo cual las puedo adaptar mejor a todos los sitios donde las quiera poner. Pero si... A ver, yo suelo tener algún problemilla más modelando con la pasta de secado al aire, la que es tipo hobby o tipo dash, pero vamos, que si se os da bien hacerlo con esas, podéis hacerlo con esas. Hola, ¿estás por aquí pero todavía no te has suscrito al canal? Pues hazlo ya, que es totalmente gratis. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse, ese de ahí abajo. Y dale también a la campanita activando todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba un vídeo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Pues ya tenemos aquí estas piezas. Y aquí lo que he hecho ha sido recortar un trozo de cartón contracolado. También os valdría un cartón más fino, lo que pasa es que yo estoy aprovechando los restos del cartón contracolado, que quepa en la tapa de nuestra caja libro. ¿Veis? Entonces ahora lo vamos a pintar todo. Y lo vamos a pintar de color cobre. Y como digo, lo vamos a pintar todo. Y en este caso voy a utilizar una esponja para pintarlo. Una esponja del tamaño que os venga bien. Y estas piececitas también las vamos a pintar. Y ahora vamos a hacer aquí un efecto oxidado de color cobre para que quede más con aspecto antiguo o viejo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser aplicar una pequeña capa de cola por toda la superficie. Mirad, este aspecto arrugado nos ha quedado gracias a que hemos aplicado la pintura con la esponjilla. Por eso esta vez la he aplicado con una esponja y no con pincel, que es lo que suelo hacer. Y una vez que tenemos bien extendida nuestra cola y antes de que se seque, vamos a aplicar estos polvos del efecto oxidado. Bueno, mirad, son unos polvos súper finos, que son tan finos que cuando lo he abierto y los he visto moverse pensé que era líquido. Y digo, si pone polvo. Y ahora los vamos a aplicar con un pincel en abanico por toda la superficie, por encima de la cola, para que se quede pegado. Y
Bueno, estos polvos de este kit ya veis que yo no los he utilizado, que están nuevos, pero por mi experiencia previa con otros polvos de efecto óxido, no seáis rácanos a la hora de aplicar el polvo. Yo creo que ya valdrá. Y ahora lo vamos a dejar secar, que seque bien la cola. Como es cola blanca, se nos va a quedar transparente y no se va a ver ningún resto, pero tenemos que esperar a que seque bien. Bueno, pues ahora hacemos así, retiramos el polvo que ha sobrado, que lo tenemos por ahí. Y aquí tenemos los 3 líquidos que vienen en el pack: azul verdoso, azul claro y verde. Son reactivos que supuestamente van a reaccionar con nuestro polvo y van a poner este color que pone dentro. Vamos a ayudarnos con un pincel para esparcirlo por la superficie, que es bastante hidrófoba por lo que veo. A ver, es que si le doy mucho con el pincel levanto el líquido, así que... voy a echar así un poco de cada bote y ya veremos a ver cómo sale. Normalmente estos reactivos necesitan un tiempo para reaccionar y oxidar y dar el color que queremos, así que nada, los vamos a echar y lo vamos a dejar pues reaccionar. Y nada, vamos a esperar a que esto reaccione y a ver qué sale. Pues mirad finalmente cómo ha quedado. La verdad es que estoy un poco decepcionada, porque sí que por algunas zonas se ve este color de óxido del cobre, pero me lo esperaba como más espectacular. No sé si es porque la pintura que di debajo, la metalizada esta, es como plástica y entonces no ha quedado bien por eso, o qué. Lo probaré con alguna otra pintura y a ver, pero bueno, en algunas zonas sí que está bonito, pero ya os digo que me esperaba algo un poco más espectacular. Y ahora, como veis, tengo por aquí alrededor todas las figuras, todas las piezas que hice antes. Tengo también otras de otras veces, tanto de madera, de cartón, o sea, troqueladas. Tengo aquí figuras de resina y tengo piezas metálicas, muchos engranajes metálicos. Así que ahora vamos a ponernos a decorar. Lo voy a pegar con pegamento block, porque aunque estas cosas las podría pegar con cola, las metálicas prefiero pegarlas con pegamento block porque va a pegar mejor. Así que nada, vamos a sacar por aquí, hacer un poco de desperdige y así vamos a ir colocando donde nos apetezca. Mirad, esta es como esta, son iguales. Bueno, ¿te está gustando el vídeo? Pues dale al like. También me puedes dejar un comentario, incluso compartirme en tus redes sociales para que me conozcan tus amigos que aún no lo hagan. Muchas gracias. Bueno, pues lo voy a dejar así. Y ahora, mientras se seca un poco y recojo todo esto, voy a dejar esto bien y ahora volvemos para terminar esta pieza. Bueno, y ahora voy a utilizar un pincel finito para acabar de rellenar estas zonas que todavía se ven un poco, porque prefiero hacerlo ahora que ya sé lo que se va a ver y lo que no. Entonces eso, con un cuidadito, con un pincel finito, vamos a ir pintando, porque no pega que se vea nada blanco.
creo que ya está todo, así que vamos a dejar secar y lo acabamos. Bueno, ya se ha secado, que en realidad lo podríamos dejar así perfectamente, bueno, barnizándolo, pero yo le voy a dar otro toque con estas pátinas de color oro rosa y de color turquesa que me mandó mi amiga Amparo La Cruz, y las voy a aplicar con el dedito porque, bueno, las pátinas con el dedo se aplican bien. Ahora ya me he pringado más dedos de los que esperaba. Entonces vamos a darles así unos toques. El color turquesa le va muy bien al cobre porque ya habéis visto que el cobre muchas veces se oxida con este color turquesa. Y este otro color pues va a ir muy bien pues para los dorados, para los plateados, porque parece más el color óxido de ahí. Voy a lavarme y volvemos con la otra. Bueno, y ahora esto lo vamos a barnizar con barniz en spray. Lo haré fuera de cámara, pero luego vendré con ello. Bueno, mientras se seca la pieza que vamos a poner aquí, lo que vamos a hacer va a ser forrar esta parte interior. Porque ya sabéis que esta caja venía preparada para hacer un regalo de lacre, para poner aquí el sello, unas barras de lacre, la cucharita y un par de velitas. Pero lo que vamos a hacer va a ser adaptarla para cualquier tipo de regalo, quitando esto y forrando esto de aquí con papel. El resto no haría falta prácticamente nada porque ya viene con este papel, que además no sé si lo veis que tiene un brillito y es súper mono. A ver, lo primero que voy a hacer va a ser medir el interior. 12 por 6 con 6 por 17,4. Me lo voy a apuntar por aquí para no olvidarme. Entonces, lo primero, voy a usar este papel tan chulo. Y lo primero que voy a hacer va a ser recortar esta esquina, el 12 con 6, bueno, que serán 12,5 por 17,3. Lo voy a recortar de esta esquina porque me gustan mucho estas flores. Y lo voy a recortar a mano, no voy a usar la cizalla porque así voy a poder aprovechar mejor todo el resto del papel. Vale, esto va a ir al fondo. Entonces, ahora tenemos que medir el profundo de nuestra caja. Yo tengo por aquí un calibre que es con lo que mejor se mide, pero bueno, si no tenéis un calibre podéis usar una regla normal. 3,12, o sea 3,1. Como veis no hace falta que llegue al borde porque esto sí que está forrado un poco para adentro. Lo voy a tener en cuenta que es de 3 centímetros, así que voy a cortar. A ver, 3 centímetros más 1 centímetro van a ser 4 centímetros, porque lo voy a cortar 1 centímetro más para que entre hacia aquí para pegar. Entonces vamos a ver, el ancho son los 17,4. Y esto va a ir en los laterales de nuestra base, o sea que tiene que ir con las rectas en este sentido. Vamos a cortar dos trozos de 4 centímetros. Y para las partes de arriba y de abajo tiene 12,6, pero las vamos a hacer más anchas porque lo que vamos a hacer es 1 centímetro por cada lado más, para que doble aquí y que doble aquí. Así que en vez de 12,6 van a ser 14,6.
Y ahora otra vez 2 trozos de 4 centímetros. Ahora tenemos que preparar los dobleces. Entonces vamos a ver. Vamos a marcar aquí 1 centímetro. En el otro lado otro centímetro. Y en la parte de abajo otro centímetro. Estaba buscando yo, porque ahora lo ideal es usar un buril, si tenéis un buril, pero bueno, si no, cualquier cosa que pueda marcar, como yo tengo esto de aquí, pues suficiente. Vamos a marcar estos centímetros y ahora lo doblamos por ahí, por donde hemos marcado, y vamos a cortar aquí en ángulo, aquí un poquito también, y ahora lo vamos a pegar en nuestra caja. Vamos a comprobar primero que está bien medido. Mirad qué bien queda. Así que vamos a colocar un poco de pegamento. Yo voy a usar taqui, pero podríais usar también cola blanca. Ahora hacemos lo mismo con este lado de aquí. Ahora los laterales. En los laterales simplemente tenemos que marcar el centímetro de abajo. Ahora biselamos un poquito aquí y esto irá en el lateral. A ver, mira, le tenemos que recortar un poco de largo. Estas cosas ya veis que está bien siempre, aunque hayáis tomado nota, aunque hayáis medido, comprobar antes de pegarlo que está de la medida correcta. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Ahora recuperamos nuestra pieza del fondo, comprobamos que las medidas están bien. En este caso está perfecto porque ya habíamos tenido en cuenta 1 milímetro menos. Y nada, vamos a pegarlo. Y ya está, mirad, aquí hasta coinciden las líneas, mira qué bien nos ha quedado. Pues ahora ya solo falta que se seque para que nuestra parte de dentro ya esté lista, y luego pegaremos aquí la parte de fuera y ya veréis qué bonita va a quedar. Después de pegarlo, así de bonita queda nuestra caja. A mí me encanta. Recordad que en Craftbyte tenéis un descuento de $5 en compras superiores a 40 con el código IDEADO5. Y podéis hacer cosas tan bonitas como esta. Nos vemos pronto, ideadores.